Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. ¡Palmas arriba! ¡Así! Vamos a ver si coreamos todos esta marinera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre. Zapatea en puntita o bailando la marinera. Zapatea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido. Ahora ya no hay quien te traiga pajitas para tu nido. Ten presente, palomita, el encargo que te dejo. Ten presente, palomita, el encargo que te dejo. De no llorar por mi suerte, porque Dios así lo quiere. De no llorar por mi suerte, porque Dios así lo quiere. Vaya canción. Diosdado Gaitán Castro en Ayacucho desde el estudio del CDA. Bienvenido, Diosdado, al Club Departamental Ayacucho. Gracias, mi querido River. Muy contento de estar en el set, de estar contigo, de compartir algunas emociones, algunas vivencias con la gente que nos está viendo, ¿no? Un abrazo grande, cariñoso
a todos los ayacuchanos y ayacuchanistas también. Claro que sí. Diosdado, tu carrera te ha dado la oportunidad de hacer giras internacionales constantemente y ahora estamos regresando de una gira importante por los Estados Unidos para reencontrarte con tu público después de un tiempo de receso por esta pandemia. Cuéntanos cómo ha ido. Bueno, la gira fue un tanto accidental. Mi intención era ir a vacunarme, pero coincidió que me llamaron para hacer tres primeras presentaciones y después de esas 3 presentaciones se fueron extendiendo, como tú muy bien sabes. Incluso podía extenderse mucho más, pero la patria llama, la yacta llama, la tierra llama, así que hemos tenido que retornar. O sea, si nos podemos analizar y ver la gira por los Estados Unidos, ha sido una gira positiva, con un saldo muy bueno a nuestro favor. Yo creo que cada vez que salimos vamos encontrando un nuevo mercado, abriendo nuevas fronteras para este canto nuestro. Y eso es lo que hemos hecho siempre nosotros desde que me inicié con mi hermano, el dúo Gaitán Castro, de ir aperturando nuevos espacios, nuevos horizontes para esta música que tanto me gusta y me apasiona, ¿no? Claro que sí, Diosdado. Reconocemos tu trabajo tan importante como el dúo Gaitán Castro y tu trabajo también muy trascendental como Diosdado Gaitán Castro, ya como solista, consolidado. Queremos saber cómo es la infancia de un cantautor como tu persona, quién ha sido tus primeros referentes en el canto y si dentro de la familia... En los mercadillos, ¿no? Y ahí me compré unos cuantos cassettes y me empecé a interesar y además empecé a hurgar en sus sonidos, ¿no? Y en ese momento yo comprendí que debía ser un trabajador de este canto. Luego con mi hermano ya nos encontramos cuando ya cada uno de alguna manera había hecho un avance en la música. Mi hermano aquí en Lima había aprendido en su soledad, en la tristeza, en la nostalgia, había aprendido a tocar guitarra. Él había adquirido una guitarra Falcón con una mensualidad que no había pagado en su academia. Entonces él había empezado a practicar y todo también de alguna manera autodidacta. Igual yo aprendí autodidacta también a hacer la música. Dicho sea paso, en la cuadra donde yo vivía, en la segunda cuadra, habían varios cantantes, entre ellos Kiko Rebata. A la vueltita está un amigo Chalo Villanueva. Y al frente estaban los hermanos Jorge León. Entonces, como yo ya tenía interés por aprender a tocar guitarra, yo iba a verlos, cómo tocaban, ¿no? Entonces, a veces tenía la suerte de que me dejaban entrar y a veces no. Pero igual, yo de la rendijita iba viendo cómo tocaban su guitarra. Y eso mismo me iba acordando y lo iba imitando, ¿no? Y así es como aprendí a tocar guitarra. Fueron esos los primeros momentos. Luego nos encontramos un sábado de gloria con mi hermano. Él ya tocaba algo, yo tocaba algo también. Ese día practicamos 2 canciones, El Olvido y Mi Amor ha Muerto. Decidimos salir en la noche a festejar porque nos habíamos encontrado. Llegamos a un local que se llamaba El Arco Blanco. Y Coco Tupia, que era el dueño, nos dice, oye, ¿ustedes cantan? Sí. Allá, podrían cantar, sí, pero ¿cómo es, no? Ya, una caja de chelas, ya, perfecto. Entonces subimos al escenario, ahí. Realmente es que comprendimos la magia del aplauso, ¿no? Y esa magia, bueno, ya ahí quedó con nosotros para siempre. No quisimos hacer otra cosa que dedicar nuestra vida entera en el desarrollo de la música ayacuchana y de la mano con la música andina peruana en general. Hacer de que esta suene cada vez mejor, que esté a la altura de las circunstancias, que logre ubicarse en los escenarios más grandes, no solamente del país, sino del mundo. Y bueno, se ha logrado todo eso. Claro que sí, Diosdado. Existe la referencia de los hermanos Gaitán Castro como un fenómeno dentro de la música andina, como una bisagra que hace posible también nuevas generaciones de agrupaciones, de dúos. Se comenzó a poner de moda también el hecho de hacer dúos, ¿no? De tener un guitarrista,
un cantante o dos guitarras en el escenario, y eso como que cambió la manera de visionar lo que era el folclore. Y bueno, yo lo he notado, ¿no? Desde mi experiencia también, los hermanos Gaitán Castro, desde la ropa que usan, desde las guitarras que conectan en el escenario, desde los músicos que vienen respaldando atrás con sus instrumentos, todo un cambio bastante radical, y creo que ese fenómeno hace de que durante mucho tiempo, o perdure en el tiempo, había muchos guitarristas y muchos cantantes que, bueno, si no tocabas Amor Amor, si no tocabas Profesorita como lo tocaban los hermanos Gaitán Castro, no podrías levantar un show en un contrato, ¿no? Tenías que hacer necesariamente. Tenías que hacerlo o hacer esto, ¿no? Y empezaba el show. Eso es lo que... Toda esa plantilla en realidad la usan ahora los nuevos valores. Me alegro que nosotros hayamos formado y hayamos creado esta corriente que luego se vio engrosada con la presencia de más artistas y que han ido de alguna manera recreando esta corriente con su juventud, con sus ideas, con su canto, con su buena energía, ¿no? Claro que sí. Diosdado, si la vida te diera la oportunidad de estar del lado ejecutor, digamos, de lo que se quiere para los artistas, para los músicos, ¿no? Si se pudiera dar la oportunidad, se te diera la oportunidad de estar del lado ejecutor, ¿cuáles serían tus propuestas que crees que necesitamos nosotros en la industria musical, en nuestro formato que tenemos? Bueno, en realidad, y con el dúo Gaitán Castro fuimos muy vanguardistas y en realidad también de repente la vehemencia de la juventud hizo que hiciéramos cosas trascendentales. Hiciéramos esos cambios radicales en la armonía, en los tiempos. La música ayacuchana o andina nunca se tocaba con un metrónomo. O sea, siempre era y le pusimos un tiempo. Y bueno, y los nuevos valores yo creo que deberían de despercudirse un poco de lo que nosotros dejamos y proponer nuevas cosas, nuevas emociones. La música es ágil y el huayno es ágil, es joven. Hay una teoría que dice que la palabra huayno viene de la palabra quechua huayna, y huayna significa joven. Y yo creo que sí tiene razón ese nombre, porque el huayno rejuvenece, renace permanentemente, diariamente. El huayno transita con el pueblo. Sucede una situación, inmediatamente ya hay un huayno que está plasmando esa situación. Por eso dicen que el huayno es testimonial. Testimonia todos los hechos, todos los sucesos, todo lo que pasa, todo lo que vive, todo lo que transita el pueblo. Entonces, el huayno es así, se va renovando. Hay mucha gente que dice, no, pero eso así no se toca. Tampoco hay que pretender tocar con el mismo sentimiento, con las mismas técnicas de mi bisabuelo. Eso es ilógico, porque si no vamos a seguir retrocediendo y tendríamos que tocar sin guitarras, porque las guitarras se han ido adicionando en el tiempo y a veces las guitarras no tenían esas cuerdas. ¿Cuerdas de metal eran? Eran cuerdas, no, de tripa. Y después de metal, y eran unas cuerdas realmente. Ahora tenemos unas cuerdas súper, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir proponiendo. Yo creo que eso falta, ¿no? O sea, yo no he visto una propuesta seria después de los Gaitán Castro que signifique Perú. Por ahí sí están los amigos de Raíces de Jauja, que han logrado sacar su tunantada a flote, ¿no? Otro formato juvenil. Es el mismo formato, te digo. Incluso la llevada de la tunantada no es como tunantada. Es el formato que hemos impuesto. Huayno del centro. No, lo huayno que hemos impuesto nosotros. No es del centro. Ellos son del centro. Nosotros somos sur-centro, ¿no? Entonces, la llevada de la batería es como huayno, pero sin embargo están tocando una tunantada. Pero ¿qué importa?
Tunantá, al fin y al cabo, ya han logrado sacar. Eso tiene que, ese efecto tienen que hacer muchos jóvenes, no solamente del centro del país, sino de todo el país, ¿no? Sacar lo propio, pero hacerlo investigando. O sea, a mí me queda la duda, por ejemplo, de la batería en la Tunantá. ¿Cómo debería ser exactamente? Deberían de investigar ellos, ¿no? O sea, y tal vez utilizar gente idónea y que conoce este tema. Perfecto. Diosdado, la filosofía de producción, en tu caso, ya como solista, te ha llevado a tener temas que los has transformado radicalmente. Uno de ellos, quizás, que tradicionalmente suena así. Ya. Lo que pasa es que cuando ya uno o sea, realmente el huayno habita en mí. O sea, nadie me va a decir, ese Gaitán, ese Diosdado, no conoce el huayno. O sea, yo sí conozco desde que nací. Porque mi madre, o sea, me llevaba por los pueblitos, porque ella hacía comercio con los productos. Y llevaba productos de pan llevar. Y hacían canje, trueques, esas cosas, ¿no? Entonces yo iba de pueblo y me iba dando cuenta junto con mi hermano, nos íbamos dando cuenta las diferencias que había de pueblo en pueblo del huayno. Entonces sí me doy cuenta. Pero cuando ya tú conoces eso, entonces pues, te puedes tomar la libertad de a partir de eso recrear el huayno, ¿no? Entonces este huayno fue hecho en el año 1999. Imagínate cuántos años se adelantó. Y suena bien actual, bien moderno, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una primera versión un tanto tradicional, un poquito? Y para colmo le hicimos su videoclip en Nueva York. En Nueva York, y para presentar justamente este videoclip que acabas de hacer en esta gira que tuviste por allá, nada menos que en Manhattan, donde se filman las películas de Hollywood. Pero vamos a ver una versión aquí acústica. A ver, vamos. No resulta fácil olvidar cuando se ha querido. Destruir y empezar de nuevo, no resulta fácil. Primaveras ya no habrán más en el jardín que sembramos. No cantarán, se volarán las avecillas de mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Diosdado, este es uno de tus temas que justo te mencioné. Así es. Querido, destruir y empezar de nuevo, no resulta fácil. Primaveras ya no habrán más en el jardín que sembramos. No cantarán, se borrarán las avecillas de mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. No será tan fácil
escapar y no volver a los recuerdos que me siguen. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Me sentaré a las orillas del río. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. ¡Palmas arriba! Así. Vamos a ver si coreamos todos este marinera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre. Zapatea en puntita o bailando la marinera. Zapatea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre.
Bueno, encantadísimo de estar con Diosdado Gaitán Castro en Ayacucho desde el estudio del CDA. Un agradecimiento, por supuesto, a la directiva encabezada por nuestro gran amigo el general Cárdenas, que hace posible estos espacios culturales donde nos enteramos de las experiencias de nuestros artistas, por supuesto, con mayor frecuencia ayacuchanos, como es el caso de nuestro Diosdado Gaitán Castro. Diosdado, las composiciones han sido algo característico dentro de tu faceta ya como solista, y entre ellas hay muchos éxitos. Es un compromiso grande también que el que tiene